Un crimen no siempre muere en la escena del crimen. A veces muere en un despacho con luz de fluorescente, café frío y un sello de tinta negra que dice archivado. Y lo más perturbador no es que sucediera, es que alguien lo dejó suceder. Alguien que conocía las fechas, alguien que sabía el tiempo que quedaba, alguien que eligió no mover un solo papel anti-cantac. Ese sonido que no gritas pero que sientes en la nuca cuando sabes que el tiempo se acaba. Ahora imagina que ese reloj lleva meses sonando en una sala donde hay expedientes apilados, donde hay informes sin leer, donde hay una familia esperando una llamada que nunca llegó. Ese reloj no estaba escondido. Estaba ahí, encima de la mesa, frente a las narices de quienes tenían la obligación de actuar Ipsilon. No actuaron. Al principio parecía rutina. Un caso más, otro número en el sistema. Nada urgente, nada marcado en rojo, nada quisiera saltar las alarmas. Y ahí, exactamente ahí, empezó la catástrofe, porque cuando nada parece urgente, todo se pudre en silencio. Las diligencias salían a medio gas, los informes se apilaban, los testigos quedaban pendientes de citar semana tras semana, y el caso seguía abierto, sí, pero solo de nombre. En la práctica estaba muerto, aunque nadie tuviera todavía el valor de decirlo en voz alta. Había plazos legales en alertas internas, fechas marcadas en documentos que alguien firmó, selló y metió en un cajón. No era un secreto, era un problema que todos veían y nadie quería resolver, porque resolverlo implicaba urgencia, implicaba responsabilidad, implicaba mover el culo y hacer algo antes de que fuera demasiado tarde, pero eligieron el silencio, no eligieron el mañana, y el mañana, en este caso, fue la sentencia de muerte de toda la investigación, porque cuando descubras cómo se ignoraron las advertencias una a una, comprenderás que esto no fue un error. Fue una decisión y alguien en algún despacho lo sabía perfectamente. Las advertencias existieron. Eso es lo que hace que esto sea tan difícil de digerir. No estamos hablando de un sistema que falló en silencio, de errores invisibles, de descuidos que nadie podía prever. Estamos hablando de señales escritas, firmadas, fechadas, documentos que decían exactamente lo que iba a pasar si nadie hacía nada y nadie hizo nada. Un informe avisaba en el plazo avanza. Otro añadía conviene acelerar las diligencias. Y un tercero, el más directo de todos, escribía sin rodeos, en riesgo de prescripción en 3 avisos. 3 oportunidades de frenar el reloj. 3 momentos en los que alguien con poder para actuar leyó esas palabras, asintió con la cabeza y cerró la carpeta. Porque el silencio administrativo no hace ruido, no deja huellas visibles, pero mata casos con la misma eficacia que una orden directa. Los documentos dormían em cajones, literalmente apilados, cogiendo polvo esperando un luego que nunca llegaba. Y mientras tanto, los días caían uno detrás de otro como fichas de dominó. Lunes en martes, una semana, en 2, un mes entero, sin que nadie empujara el caso de verdad. La investigación avanzaba sí, pero cojeando. Un paso adelante, 2 hacia atrás, como si hubiera un acuerdo tácito de no resolver nada demasiado rápido, como si la urgencia fuera el problema y no la solución. Y aquí viene lo que más duele, lo que no tiene excusa posible. No era falta de recursos, no era desconocimiento, era desidia, era ese mañana lo vemos tan cómodo, tan peligroso, tan humano, reunión tras reunión con el mismo resultado. Seguimos igual, estamos revisando. Falta un informe. Y el reloj, implacable, tic, tac, tic, tac, marcando cada segundo que se perdía para siempre. La familia preguntaba, insistía, se desesperaba, y siempre recibía la misma respuesta fría, automática, diseñada para tranquilizar, sin informar. Todo está en curso, pero no era verdad. El caso no estaba en curso, estaba en pausa. Una pausa que, en términos legales, tenía consecuencias que ninguno de ellos imaginaba todavía, porque había un segundo exacto en el que todo iba a cambiar, un momento concreto que nadie quiso ver venir. Y en la siguiente parte lo vas a vivir en tiempo real. No hubo sirenas, no hubo llamadas de emergencia, no hubo nadie corriendo por un pasillo con papeles en la mano,
gritando que había que parar algo. El momento más grave de todo este caso llegó envuelto en la normalidad más absoluta. Y eso, precisamente eso, es lo que lo convierte en algo que no puedes quitarte de la cabeza una vez que lo entiendes. Piénsalo así, en algún punto exacto del calendario, en alguna hora concreta de algún día completamente ordinario, el caso cruzó una línea invisible, una frontera que no tiene cartel, que no tiene alarma, que no hace ruido cuando la atraviesas, pero que lo cambia todo. Antes de esa línea había posibilidades, había magain, había caminos legales abiertos. Después de esa línea no había nada, solo el vacío jurídico más absoluto que existe. Y nadie en ningún despacho levantó la mano para decir Angie Ann se nos fue, porque admitirlo significaba asumir algo demasiado jodido. Significaba reconocer que el reloj había ganado, que años de espera, de preguntas, de informes, de reuniones y de promesas habían terminado no con una resolución, sino con una fecha superada en silencio. Los documentos que antes advertían ahora ya no servían para nada. Las notas urgentes se habían vuelto irrelevantes de golpe. Lo que ayer era hay que correr se había convertido de la noche a la mañana en ya es demasiado tarde y la maquinaria siguió funcionando. Eso es lo más perturbador. Han sellos, han firmas en protocolos. Todo en orden, todo correcto, todo siguiendo el procedimiento establecido, como si aún hubiera algo que salvar, como si los movimientos tuvieran sentido cuando el partido ya había terminado sin que nadie pitara el final. La burocracia no llora, no se detiene, sigue adelante, aunque ya no haya ningún lugar a donde ir. Y mientras todo eso pasaba en los despachos, la familia seguía esperando, sin saber que legalmente el caso ya estaba muerto, sin saber que el reloj ya no sonaba porque no quedaba tiempo que contar, sin saber que alguien, en algún momento de ese día tan ordinario, tendría que escribir una sola frase, una frase corta, fría Ann sin nombre y sin historia, una frase que en la siguiente parte vas a leer entera, y cuando la leas vas a entender por qué la familia tuvo que releerla 3 veces antes de que les cayera el peso de lo que significaba de verdad. Hay frases que cambian una vida entera, frases que uno recuerda exactamente dónde estaba cuando las leyó, qué llevaba puesto, qué hora era, qué luz entraba por la ventana, frases que se instalan en la memoria como una cicatriz y que nunca, por mucho tiempo que pase, terminan de doler del todo. Esta era una de esas frases, y llegó escrita en un papel oficial, con membrete, con sello, con toda la frialdad institucional que el sistema es capaz de fabricar cuando quiere enterrar algo sin hacer ruido. Procede el archivo por prescripción sin nombre, sin historia, sin una sola palabra de reconocimiento hacia los años de espera, hacia el dolor acumulado, hacia las preguntas que nadie jamás había respondido. Un selo, una firma y listo. El expediente pasó de en investigación a archivado en el tiempo que tarda alguien en estampar su rúbrica antes de irse a comer. Para quien escribió esa frase, fue rutina. Otro trámite, en una tarde cualquiera, para la familia fue un puñetazo directo al pecho que no vieron venir. El aviso llegó tarde y llegó mal. Una notificación impersonal, en un lenguaje diseñado para informar sin explicar, para comunicar sin acompañar, para cerrar sin pedir perdón. Cuando lo leyeron, al principio no lo procesaron. ¿Cómo que prescripción? ¿Cómo que se acaba aquí? ¿Tuvieron que leerlo 2 veces en 3? Hasta que cayó la ficha de verdad. No habría juicio. No habría culpables oficiales. No habría una verdad reconocida por ningún tribunal. Todo lo que habían esperado, todo lo que les habían prometido que estaba en curso, terminaba ahí, en esa línea que no ocupaba ni un renglón entero. El shock no fue inmediato. Fue lento, como una ola que tarda en romper, pero que cuando llega arrasa con todo. Primero, incredulidad, luego una rabia que no sabían dónde poner, luego un vacío extraño, de esos que no tienen forma ni nombre, de esos que no sabes cómo llenar porque nunca antes habías sentido exactamente eso. Intentaron preguntar, buscaron a alguien que diera la cara, que explicara o que asumiera algo, pero se toparon con muros de frases hechas. Es lo que marca la ley y no se puede hacer nada, está fuera de plazo. Fuera de plazo, Ann, como si el dolor tuviera fecha de caducidad, y lo más cruel de todo, lo que todavía hoy les resulta imposible de digerir, es que nadie dijo lo siento, nadie bajó la mirada, nadie asumió el fallo, solo silenció. Otra vez, ese maldito silencio, porque cuando la justicia falla
de esta manera, no grita, cierra la carpeta y sigue andando hacia el siguiente expediente. Pero lo que quedó dentro de esa carpeta cerrada, eso es exactamente lo que vamos a abrir en la siguiente parte. Cuando un caso prescribe, no desaparece solo el expediente, desaparece todo lo que había dentro, ¿no? Las pistas en las pruebas, los hilos que alguien tendría que haber tirado y nunca tiró. Todo eso sigue existiendo físicamente, sí, pero legalmente ya no vale nada. Es como tener en las manos la pieza que completa el puzzle y descubrir que el puzzle ya fue destruido, la pieza sigue ahí. El puzzle, no Anne. Y eso es exactamente lo que le pasó a este caso. Había pistas reales, llamadas que nunca se rastrearon hasta el final, movimientos que nadie quiso examinar con lupa cuando todavía había tiempo para hacerlo, datos que estaban ahí, esperando que alguien los cruzara, que alguien los conectara, que alguien hiciera el trabajo que se le pagaba para hacer, pero no se cruzaron, no se conectaron, y ahora investigar después de la prescripción es exactamente como llegar al lugar de un incendio cuando el fuego ya hizo su trabajo. Puedes ver los restos, puedes imaginar lo que había, pero no puedes deshacer nada de lo que pasó. Los testigos existen, eso es lo que más retuerce el estómago. Siguen ahí, con sus nombres, con sus caras, con lo que vieron y lo que saben, pero Kaylen. Algunos porque el tiempo los desgastó hasta convencerlos de que hablar ya no sirve para nada, otros porque tienen miedo. Un miedo perfectamente racional cuando saben que no hay ningún proceso judicial que los proteja ni que los necesite. Y otros, los más devastadores, porque se encogen de hombros y preguntan algo para lo que no hay respuesta buena. ¿Para qué hablar ahora, si ya da igual? Y tienen razón. Eso es lo más duro, que tienen razón. La verdad llegó tarde, de verdad. Llegó cuando ya no había tribunal donde presentarla, cuando ya no había juicio donde exponerla, cuando ya no había consecuencias que pudiera generar. Las pruebas se convirtieron en anécdotas, las sospechas, en rumores de pasillo, lo que antes podía haberlo cambiado, todo se redujo a conversaciones en voz baja entre personas que saben, pero no pueden hacer nada con lo que saben. Si esto se hubiera visto antes así, alguien hubiera tirado de ese hilo. Pero nadie tiró. Y ahora eso sí no tiene ningún valor legal, ningún peso real, ningún lugar donde aterrizar. Y mientras la familia carga con preguntas que no tienen dónde caer, hay alguien ahí fuera que lo sabe todo, que sabe exactamente lo que hizo, que sabe que el reloj le salvó cuando el sistema no pudo atraparlo. Y esa persona, en la última parte de esta historia, va a recibir el nombre que merece. Porque cuando nadie te juzga, no eres inocente. Eres algo mucho más peligroso que eso. No hubo absolución. Eso es importante que lo entiendas antes de seguir. Nadie se sentó en un tribunal, nadie escuchó las pruebas, nadie deliberó durante horas para concluir que era inocente. No hubo nada de eso. No hubo algo mucho peor que una sentencia injusta. Silencio. Hubo un sistema que miró hacia otro lado el tiempo suficiente para que la ley hiciera lo que nadie tuvo el valor de hacer con sus propias manos. Soltar al culpable sin ni siquiera nombrarlo. El culpable siguió con su vida sin esposas, sin juicio, sin que nadie le mirara a los ojos y le pidiera cuentas por lo que hizo. Puede que duerma tranquilo, puede que no, puede que cargue con algo que ninguna prescripción legal es capaz de borrar. Pero eso ya no importa para lo que estamos hablando aquí, porque la ley no volverá a tocarle. Eso es definitivo, eso es permanente. Eso es lo que significa libre para siempre cuando lo dice un sistema judicial y no una película. Y al otro lado, la familia, condenada a algo que no aparece en ningún código penal, que no tiene nombre oficial, que ningún juez puede sentenciar porque ningún juez llegó a abrir la boca, condenada a no saber quién tomó la decisión final, no saber exactamente por qué, no saber cómo cerrar una herida que no tiene puntos de sutura porque nadie la trató a tiempo. El crimen prescribió. El dólar new, cada aniversario vuelve con la misma fuerza que el primero. Cada recuerdo pesa el doble porque no tiene resolución detrás. Y cada silencio duele de una manera especial. De esa manera que solo conocen quienes esperaron años una respuesta que nunca llegó. Y aquí viene la reflexión que incomoda, la que el sistema
preferiría que no dijeras en voz alta: la justicia lenta no es justicia. Es una forma elegante, burocrática y perfectamente legal de fallar. Pero lo más jodido, lo que este caso deja sobre la mesa sin posibilidad de ignorarlo, es que aquí ni siquiera fue lentitud. Fue una elección, fue dejar que el reloj hiciera el trabajo sucio que nadie quiso hacer con responsabilidad. Fue esperar conscientemente a que el tiempo borrara lo que el sistema no tuvo voluntad de resolver en tic and tac. Ese reloj no paró con este caso. Ahora mismo está sonando en otros despachos, sobre otros expedientes, con otras familias esperando al otro lado del teléfono. Y hay personas que en este momento están eligiendo exactamente igual que eligieron aquí, dejar pasar un día más, un informe más, una semana más, porque es más fácil, porque nadie les va a gritar, porque el sistema les cubre. La pregunta que te llevas de este caso, pues no es qué pasó aquí, la pregunta es cuántos casos exactamente iguales a este están corriendo ahora mismo contra el reloj. Mientras nadie mueve un solo papel, y la respuesta, si alguien tuviera el valor de buscarla de verdad, te quitaría el sueño.